porque tiene el Espíritu. Y dice en Juan que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo se hizo carne. O sea, la palabra se hizo carne, que es Jesús. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, bueno, ¿qué saben de Efesios? Efesios. Alguien que me diga, Efesios, ¿qué tipo de literatura es en la Biblia? Es una carta, una epístola, una carta. La Biblia es algo asombroso. 66 libros en diferentes géneros literarios, escritos en un periodo de más de 1500 años, más de 40 autores en 3 idiomas, 3 continentes diferentes y a una unidad asombrosa, asombrosa. Y nosotros ya hemos escuchado esto. Leemos el único libro con el autor presente y no estamos solos para entenderlo, tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe. Una carta, una de las cartas escritas desde la prisión por el apóstol Pablo, escrita a la iglesia en Éfeso, y no solo para la iglesia en Éfeso, sino para que fuera leída en varias iglesias. Eh, ¿Cuál es el contexto de la carta? La mayoría de las cartas del apóstol Pablo eran dirigidas a unas iglesias con unas problemáticas específicas. Algo estaba pasando. Cuando Pablo escribía, él les decía, mire, a esto que yo me enteré o lo que me vinieron a decir de ustedes, yo les digo esto, esto y esto. A diferencia de la carta a los Efesios, no estaba pasando nada. Pablo había estado allí, había establecido esa iglesia, más o menos, habían pasado 6 años más o menos. Él estuvo allá en Éfeso 3 años. Dejó establecida la iglesia, estuvo 3 meses enseñando en la sinagoga y dice que empezó a contravenir con los judíos y se fue para la escuela de Tirano a empezar a enseñarle a la gente. Estuvo 3 años en Éfeso, en la iglesia en Éfeso. Allá se manejaba un tema fuerte y era que politeístas, era una ciudad principal en el Imperio Romano, entonces venía mucha gente de muchas partes, entonces adoraban más de 50 dioses, pero había una prominencia, ¿y era quién? Diana de los Efesios. Y ustedes pueden leer ahí en Hechos capítulo 19 todo el tema de la visita de Pablo allá, o sea, querían matarlo allá porque dijeron que Pablo les estaba dañando el negocio de la idolatría. Entonces, ellos eran gente supersticiosa, aunque adoraban esos dioses, ellos hacían rituales para ganarse el favor de los dioses y que los dioses los libraran de esos espíritus malos que querían dañarlos. Se convirtieron, dice que muchísimos, muchísimos gentiles que no conocían y se convirtieron, porque allí había mucha gente judía, pero con la predicación de Pablo, 3 años estuvo allá estableciendo la iglesia y dice que muchos se convirtieron, pero de alguna manera tienen ideas, ¿cierto? Ideas. ¿Tú me puedes repetir lo que te quedó del pastor David? ¿Cuál es tu nombre? Brian. ¿Me puedes repetir eso, por favor? Sí, exacto. Resulta que hay una ilustración muy buena, la usa Darrow Miller, que es un hombre que se ha dedicado toda la vida a discipular a la nación, porque él dice, o el ministerio se llama ADN, discipulando a las naciones, porque él dice, si ni la iglesia no disipula a las naciones discipulan a la iglesia. Y él tiene una ilustración muy bonita y es el árbol de las creencias. Entonces, la raíz son lo que creemos, la cosmovisión que tenemos de Dios, de nosotros, del propósito de la vida y de todo cuanto existe en general. Porque existe el mal, porque todas estas cuestiones filosóficas. El tronco son los valores, los principios que tenemos, basados en esas raíces, en esas creencias. Y las ramas son las acciones, lo que nosotros hacemos. Y las frutos son la consecuencia de eso que nosotros hacemos. De eso. Entonces, Pablo en esta carta, los primeros 3 capítulos son doctrinales. Él en los primeros 3 capítulos está mostrando qué hizo Dios
quién es Dios y qué ha hecho con nosotros, qué hizo el Jesús y qué hizo el Espíritu Santo que fuimos sellados, cómo intervinieron los tres. Luego nos muestra cuál es la posición que nosotros tenemos. Entonces, si usted va a apuntar, quiero que tome nota de esto. Los primeros 3 capítulos son doctrina. ¿Y qué es doctrina? Es simplemente una instrucción o una enseñanza, pero no es cualquier enseñanza. Es como decía allí la compañera, es una palabra que tiene vida, vida, viva. Exacto. Entonces, los 3 primeros capítulos son doctrina. Y él que nos está mostrando nuestras riquezas en Cristo. Él está diciendo en los primeros 3 capítulos cuáles son nuestras riquezas en Cristo. Y él nos muestra nuestras posesiones espirituales en Cristo, porque él lo explica ahí muy bien y es solo por Jesús. Es solo por Jesús. ¿Qué hizo el Padre? Nos escogió. ¿Qué hizo el Hijo? Nos redimió. Pagó por nosotros y es el Evangelio, lo que tú decías, es el Evangelio. Estudiando la Biblia en la palabra, toda esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata sobre redención. El plan de redención de Dios por la humanidad. Cómo Dios desde el principio tuvo un plan. Entonces muchas veces estudiamos Adán y Eva, luego Abraham, luego vino de Abraham todos los patriarcas, José, cómo llegaron a Egipto, luego cómo fueron sacados por Moisés de Egipto, luego él se lo entrega a Josué, Josué los entra a la tierra, pero siempre ha sido la historia con relación a Dios y no a Israel ni a los patriarcas, ni siempre se ha tratado de Dios y Dios dándose a conocer a ese pueblo que escogió desde el principio. Y es lo que Pablo les está diciendo a ellos, mire, ¿cuáles las riquezas que nosotros tenemos en Cristo? Primero, ¿qué hizo el Padre? Luego, ¿qué hizo Jesús? Y luego, ¿cómo somos sellados por el Espíritu Santo? Como, o sea, Él nos está poniendo una marca. Somos de Él. También nos muestra nuestra posición espiritual en Cristo. Entonces, primero nos muestra nuestras posesiones. ¿Quiénes? O sea, ¿qué tenemos? Pero no porque no lo ganamos nosotros, sino porque alguien pagó por nosotros. ¿Quién pagó? Jesús. Entonces, primero nuestras posesiones, luego nuestra posición. Primero las posesiones y luego nuestra posición. Y dice que que estamos sentados, que estamos reconciliados y que ha sido Él el que nos ha sentado allí. O sea, ¿quiénes somos en Cristo? Y no nosotros, sino quiénes somos en Cristo. Y luego, en los otros 3 capítulos habla de los deberes. Y ahí es donde viene la nueva naturaleza. Pero hay algo muy especial. No se trata solo como de, ay, bueno, me quito esta ropa vieja y me pongo esta nueva y bueno, ya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, chu, 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 y todas son hechas nuevas y aquí estoy ya listo para vencer al... No, es algo que dura toda la vida, toda la vida. Es un proceso, dice, y Él perfeccionará la buena obra ¿en quién? En nosotros, hasta el día de su venida. Es un proceso que va a durar hasta que Él venga o hasta que nosotros vayamos. Y yo quiero que nos concentremos en algo y es, Pablo hizo unas oraciones en medio, no sé si las vieron ya. ¿Leyeron la carta a los Efesios? ¿La leyeron? Yo le invito que cuando vaya a estudiar algún tema o algo, lea completo la carta. Son solo 6 capítulos. Léala completa porque leyendo completa tiene la perspectiva completa. Estamos leyendo una carta, ¿cierto? El género literario es una carta. Y es como si usted fuera a leer una carta y empezara por el final. ¿Usted cuando va a leer una carta, por dónde empieza? Pues por el principio, ¿cierto? Usted la lee toda, él saluda, él luego da todas, y en medio de esa carta, y yo le voy a invitar a que no lo vamos a leer ahora porque no alcanzamos, a que usted lea completo, lea, y si tiene que leer no en una sola leída, lea varias veces,
porque esta carta es llamada la reina de las epístolas. ¿Por qué? Porque dice, en esta carta Pablo sacó todo su arsenal para escribirle a la iglesia en Éfeso. Y yo quiero que miremos allí, que me acompañe a mirar cuál fue la oración. Y hablando de oración, la oración que mi mamá hacía por nosotros, la oración que Pablo hace por esta iglesia. Y que vaya ahí a Efesios capítulo 1, verso 15 al 19 y que me ayuden a leer, por favor. ¿Qué dice? Efesios 1, 15. Efesios 1, 15 al 19. Ay, sí. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahí está el apóstol Pablo orando por ellos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de qué? De Él. Entonces, Él está orando para que les dé, me lo devuelves a la otra, así, ahí sí, para que les dé espíritu de sabiduría y revelación. Esto de revelación es correr la cortina, para que puedan ver lo que no han visto, como correr una cortina. Y Él dice, ¿para qué ese espíritu de sabiduría y revelación? ¿Para qué? Para conocer a quién, a Dios. Él está orando para que esta iglesia pueda conocer quién es Dios, porque es necesario para vivir una nueva naturaleza conocer a Dios. Yo no puedo vivir en una nueva naturaleza si no conozco a Dios. ¿Cómo conozco a Dios? Yo oro, pero aquí está toda la historia, porque no se trata de Adán y Eva, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, se trata de Dios. Y Dios se revela a través de la palabra. Dios se mostró a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Él se muestra cuando a Agar la echan para allá, porque está molestando y ya no se quiere sujetar a Sara y que Ismael está molestando a ella, a Isaac, y son echados. Él se le revela a Agar como el Dios que ve, el Dios que me ve. Cuando Moisés está allí con el pueblo, él se revela como el Dios todopoderoso. Pero antes se le revela como el gran yo soy, el Dios que siempre ha existido y el que siempre va a existir y no necesita ni necesitó que nadie lo creara. Cuando Abraham va a asesinar, no, a ofrecer en sacrificio como prueba al Señor a su hijo, él se le revela como Dios que provee, Dios que provee. Entonces, Él en la palabra, Él se está mostrando siempre. Y cuando él saca al pueblo de Israel de Egipto, Él les dice, yo soy el Señor que los saqué de Egipto y los voy a llevar a esa tierra. Y quiero que me acompañe ahí a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. No, primero vamos a ver primero el 6:4. 6:4. 6:4. Entonces, ellos están allí, ya Deuteronomio es la segunda ley, porque ya esa generación que salió un poquito rebeldita, solo un poquito. Y allí en Números, ellos son desechados por Dios, Dios
dice que van a vagar 40 años en el desierto por no haberle creído para que mueras, pero él dice que va a entrar la nueva, entonces le dice a Moisés que les dé esta nuevamente la ley en Deuteronomio. Entonces él vuelve y le recuerda a esa nueva generación y les dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno. ¿Por qué? Porque ellos venían de Egipto, donde habían ¿cuántos dioses? Muchos, muchos. Y van para Canaán. ¿Qué me levantó en Canaán? Otro poco peor que en Egipto, peor, porque su manera de adorar a esos dioses o dioses falsos creados por los hombres y la manera de adorarlos era como orgías. Iban a los lugares altos y se prostituían, prostitutos y prostitutas sagrados. Iban y hacían orgías y hacían el festín para los dioses. Y Moloch, donde quemaban a sus propios hijos. Y Dios les estaba diciendo: mire, yo, Jehová, soy el único Dios, conózcanme. Ya les mostré todo el poder, les di la provisión en el desierto, conózcanme, yo los voy a llevar a esa tierra nueva. ¿Y sabe cómo van a vivir ustedes en esa tierra nueva? Representándome a mí, porque yo soy santo, entonces ustedes sean santos, porque ustedes le van a dar a conocer a las otras naciones quién soy yo. Ustedes me van a mostrar a mí, ustedes van a ser mis representantes allá en esa tierra. ¿Será que se parece a este tiempo y a lo que Pablo les está diciendo a la iglesia en Éfeso? ¿Tiene algo de parecido? ¿Ustedes qué creen? Pues vamos a leerlo, a ver. Vamos a seguir la otra. ¿Qué más dice? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Bueno, y aquí vamos a ver algo. Yo no sabía que había que proyectar ni pregunté. Imagínense, yo tenía mis diapositivitas allá y las dejé. Para ellos en ese tiempo, el corazón era el centro de la vida de los hombres. Ellos no tenían concepto de cerebro, separando lo que nosotros hacemos hoy, separar la mente, el cerebro del corazón. Para ellos el corazón, la palabra en hebreo para corazón es levá o lev, y es el centro de todo. Ya. Sí, un momentico. Bueno, entonces, allí en el corazón sucede todo lo del hombre. En el corazón siente, en el corazón tiene las emociones, en el corazón están los pensamientos, allí ocurren los pensamientos. Y en el corazón también se toman las decisiones. ¿Basado en qué? En los afectos. Entonces yo amo, de acuerdo a lo que yo ame en mi corazón, así voy a decidir. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, el corazón es el centro de todo. Ahí yo pienso, ahí tengo emociones, sentimientos y ahí tomo mis decisiones. Entonces, lo que el Señor les está diciendo, mire, ustedes van a guardar esta palabra en el corazón, donde funciona todo, en el centro de mando. Ahí lo van a guardar. Pero la palabra oye, oh Israel, es la oración más importante para los judíos, que es el Shema. Y no es solamente de oye, sí, ya oí. No, eso significa, el Shema es oír y obedecer. Entonces, cuando él dice, oye, oh Israel, es escucha y obedece. Escucha y obedece. Entonces, cuando él les está diciendo, oye, oh Israel, es escucha y obedece. Guarda
la palabra en el corazón, en el centro de mando, donde tú tomas tus decisiones, donde se rige tu manera de vivir. Guárdala ahí, de ahí es donde sale. ¿Por qué será que la palabra dice que guardemos el qué? De toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Entonces es el centro de mando. Entonces, Levav, allí vienen los pensamientos, todo el centro de la vida, lo que sentimos, las emociones, pero también la parte intelectual, la parte física también, generador de vida física, porque también hay alusiones en la Biblia de un hombre que se le paró el corazón. Pero también es donde se toman las decisiones basados en los deseos. O sea, ¿qué hay en mi corazón? Y basado en eso yo actúo. Y el Señor le está diciendo, amen al Señor con esto, con la emoción, con la mente. Cuando tomen decisiones, amen al Señor. Guarden la palabra allí. Y sigue diciendo en el 6:6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y dice en el 7:6, ahora sí, en el 7:6 si me hace el favor. 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y sabemos que esta palabra santo, ¿qué significa? Apartado. O sea, consagrado para exclusivo. O sea, no es que, ay, no, es apartado. Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué más dice? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dejémoslo ahí. Entonces, ¿cuál era el propósito? Él los saca, él les da unos mandamientos para que ellos vivan una vida diferente a las otras naciones. Ellos tenían que tener claro quién era Dios y quién eran ellos. Y que ellos iban a ese lugar a representar la santidad de Dios. Ellos eran diferentes, eran apartados, pero ellos tenían que vivir conforme a lo que creían en el corazón, su intelecto, sus decisiones, todo. Ellos tenían que vivir conforme a eso. Ellos habían creído muchas mentiras por mucho tiempo. Es más, llegaron a la tierra prometida y siguieron creyendo esas mentiras. Y tuvieron que ir al exilio. Porque Dios muchas veces les recordó a través de todos los profetas y ellos no quisieron escuchar. Jeremías dijo, y les hablé y no oyeron. No quisieron escuchar porque eran tercos de corazón. Un corazón duro, un corazón inclinado al mal. Y el Señor hace una promesa del nuevo pacto y le dice, y les daré un nuevo corazón. Les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Y les voy a enseñar la palabra. Y Pablo lo que está haciendo es, está recordando, está trayendo la doctrina, está trayendo todo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué hizo Jesús? No lo merecíamos. Éramos el pueblo más pequeño, más insignificante. Pero Jesús pagó. No es por nosotros. Y es una mentira, una de las tantas mentiras que hemos creído y que seguimos creyendo. Y el Señor les había dicho a través de Moisés, enseñen a sus hijos la verdad. Enseñen la verdad, porque si no, ellos van a seguir creyendo las mismas mentiras
que ustedes han creído. Y Pablo está diciendo, primero, antes de decir cómo el deber que tienen que hacer, él les está diciendo primero cuáles son sus riquezas, qué les ha entregado Dios, cuál es la posición. Ustedes son hijos adoptados. Sí, ustedes no solo son una creación, ustedes son hijos. Para yo poder vivir una nueva naturaleza, yo tengo que desarraigar esa mentira y poder creer la verdad. Y conoceréis la verdad. Pero hay algo antes de eso. Esa es la 32. El 31 dice, y Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Para poder empezar a vivir en una nueva vida, una vida diferente, yo conocer y caminar en la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Quién es Dios? Porque mucha gente viene y no, porque realmente no conoce a Dios. Porque dudamos muchas veces y nos rendimos. Las dificultades son duras, pero ¿por qué nos rendimos? Porque realmente no conocemos a Dios. No confiamos. ¿Sabe qué es la fe? Es confianza. ¿Confianza en quién? ¿En quién? El año pasado el Señor me dio una palabra y me dijo, y ahí la tengo en mi cuarto. Yo me tomé el trabajo de pintarla para que se me grabara. Dios es digno de toda mi confianza. ¿Por qué? Génesis 1:1, y creó Dios los cielos y la tierra. Hoy le enseñaba a los adolescentes. ¿Creó de qué? De la nada. O sea, puede hacer algo de la nada. Ni siquiera usó las manos, solo habló y dijo y se hizo. Dijo y se hizo. ¿Tomó algún modelo? No, él no necesita modelos. ¿Le pidió consejo a nadie? A nadie. Es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Muchas veces no caminamos porque no conocemos verdaderamente a Dios. No vivimos en esta nueva vida porque no sabemos al Dios que servimos. Es más, no conocemos quién es Él y qué puede hacer, porque muchas veces no conocemos la palabra. No la conocemos. Los índices de analfabetismo bíblico más altos están en la iglesia. No leemos la palabra, no la leemos. No leemos. Muchas veces lo único que leemos de la palabra es lo que leemos o el domingo o el servicio de la semana. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no leemos la palabra? Es importante orar, ayunar, vigilar, pero es muy importante leer la palabra, porque Él dijo, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. Es un aprendiz que sigue al maestro. ¿Cómo voy a tener yo una nueva naturaleza de discípulo si no permanezco en la palabra? No puedo. No, es imposible. Eso no es como algo mágico. Hermana, denos 3 puntos claves para una nueva naturaleza. Bueno, ore mucho. No, si usted y yo no permanecemos, ¿qué es permanecer en la palabra? Vivir en ella. ¿Cómo voy a vivir en la palabra si no la conozco? No puedo. No puedo. Entonces, aquí el apóstol Pablo en su carta, los 3 primeros capítulos está diciendo, mire, esto es Dios, este es Dios. Esto fue lo que Dios hizo. Esto fue lo que Jesús hizo. Estamos sellados. Y esta es su posición. Usted es un hijo. Y es otra mentira. ¿Quiénes somos? Otra mentira. ¿Quiénes somos? No, usted no es capaz. No, yo no soy capaz. Como dijo Moisés, no, Señor.
es que yo soy tardo en hablar y esto. ¿Y qué le dijo el Señor? No, tú puedes, sí, actitud positiva. Él le dijo, yo voy contigo, yo voy contigo, yo voy contigo. O sea, eso es suficiente. Entonces, muchas veces nos creemos más la mentira. Recuerden la figura, la ilustración del árbol. Y eso es una cosmovisión, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Y muchas veces como cristianos creemos más las mentiras en todas las áreas de nuestra vida. ¿Quién es Dios? No, Dios se olvidó. No, tanto tiempo no responde. No, Él se olvidó. No, Dios no es un Dios que olvida. No, yo no sé dónde estará. No, Dios es un Dios omnipresente. Dios es un Dios presente en todo tiempo. Y Dios es un Dios bueno. Ah, pero es que si es tan bueno, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Entonces, ¿dónde está Él? No conocemos verdaderamente a Dios. Porque si yo todavía cuestiono que Dios no es bueno, no conozco a Dios. Porque todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. ¿Que estamos en un mundo caído? Sí. ¿Qué vamos a hacer? En este mundo caído hay desastres, hay enfermedad, sí. Pero eso no quiere decir que Dios no siga siendo bueno, justo y perfecto y todopoderoso, que creó de la nada y puede seguir creando de la nada. Otra mentira, no sabemos quiénes somos, cuál es nuestra posición en Cristo, porque ni siquiera somos, hablaron también de justificación, ¿cierto? No somos nosotros, hermano. Yo no me puedo presentar delante de Dios por mis propias obras, por quién soy yo. No somos nada. Él ya hizo lo que se debía hacer. Y muchas veces, sí, pecamos. Es más, porque no hay nadie que no peque. Por eso venimos. Yo le decía a alguien en estos días a la iglesia, hermana, nosotros venimos a la iglesia porque reconocemos que necesitamos a Dios, no es porque seamos buenos. No, cuando yo cambie eso voy. No, entonces, si ya cambió, ¿para qué va a venir? Porque es que venimos es porque necesitamos ser transformados. Y venimos es para que el Señor siga haciendo esa obra de transformación en nosotros. Entonces, otra mentira y por la que no podemos caminar en esa nueva naturaleza es porque no conocemos, todavía no estamos convencidos de la posición que tenemos en Cristo. Hemos sido sellados, tenemos al Espíritu Santo. No, yo no soy capaz. No, yo no soy capaz con eso. Usted no. Cuando sus fuerzas se acaban, adivine las fuerzas de quién están ahí. Pero a veces pensamos que no, o que no somos merecedores, o que, bueno, pero ya tenemos una posición. Y Él le está diciendo a la iglesia en Éfeso, usted debe reconocer quién es Él y la posición que tienen en Él. Y yo oro para que ustedes conozcan a Dios. Eso está diciendo, yo oro para que ustedes puedan conocer a Dios. Porque si ustedes conocen a Dios, ustedes van a caminar en lo que Él está diciendo que deben caminar. Y los otros 3 capítulos es nuestro deber, nuestro deber. ¿Cuál es mi responsabilidad? Yo tengo una posesión y luego tengo una posición en los primeros 3 capítulos y luego tengo una responsabilidad, pero yo no puedo caminar en esas responsabilidades si yo primero no tengo claro quién es Dios y cuál es la posición que tengo en Dios. Si yo sigo creyendo las mentiras que el mundo ha vendido con respecto a Dios, a nosotros, no, todo se trata de ti. Es tu felicidad. Eres tú, todo gira en torno a ti. Busca tu felicidad. Todo positivo y todo está en ti, proyéctalo. No se trata de nosotros. Hay un propósito también.
Y también es una mentira que hemos creído. ¿Alguna vez han escuchado el negrito del batey? ¿Lo han escuchado? ¿No han escuchado la canción? Sí, la han escuchado. ¿Qué dice el negrito del batey? Que el trabajo Dios lo hizo como castigo, como castigo. Y aún hay una mentira metida en nuestra mente, en nuestro corazón, del propósito para el cual vinimos a este mundo. Hay una mentira. Pensamos que se trata, yo, hijo del rey, todas las bendiciones para mí, vengan para acá. Y él le dijo a Abraham, mira, yo te voy a dar tierra, te voy a dar una grande sentencia, te voy a bendecir para que seas bendición a otros, porque a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces te voy a bendecir para que bendigas a otros. Y en Génesis, el trabajo o la tarea de administrar toda la creación fue antes de la caída. Entonces tenemos unas mentiras arraigadas. Ay, trabajo, qué cosa más horrible, porque por eso le pagan a uno para que lo hagan. ¿Qué más ha escuchado usted del trabajo? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué mentiras ha escuchado del matrimonio? Uy, ya se casó, ya se embaló. No, usted se cansó de vivir bueno. Mentiras. Mentiras que hemos escuchado y aún nos creemos con respecto a que unos son más valiosos que otros. Ah, no, la mujer, como ella pecó, ella, pues que se somete, y no, creados a imagen y semejanza de Dios, ambos, con igual valor, valía delante de los ojos, delante de Dios, pero con roles diferentes. Pero tenemos todavía, como iglesia, tenemos mentiras enraizadas en los huesos y todavía vivimos conforme a esas mentiras. El trabajo no lo vemos como una designación de Dios para administrar sus recursos, potencializar, hacer todo más hermoso. No vemos la ciencia, no vemos las artes, no vemos todo como un regalo de Dios. Cada área donde nosotros estamos, nosotros, y Pablo también lo dice, nosotros somos la iglesia de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos la iglesia. Él dejó de vivir en un tabernáculo que él mismo dijo cómo debían hacerlo. Luego en un templo majestuoso que fue destruido. Y él vino a habitar, ¿en dónde? En nosotros. En nosotros. Y nosotros todos juntos hacemos parte de su cuerpo para extender su reino y mostrarlo a él. Pero nosotros seguimos creyendo unas manos de mentiras que el mundo que allá afuera nos está vendiendo, pero eso está ¿en dónde? En nuestra raíz. Pero nosotros pensamos, no, ya, hermano, haga esta oración de fe. Sí, yo creo en el nombre de Jesús, lo recibo en mi corazón, pido perdón. Listo, hermano, ya, todo está hecho. No, todo está hecho, no. Para salvación, sí, pero para transformación, no. Esto apenas comienza. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados desde pequeños. Nos enseñaron que hay mentiras blancas, amarillas, rosadas. Nos enseñaron que habían brujerías blanquitas, azules. Nos enseñaron nos enseñaron muchas cosas que venimos viéndolas desde que estamos pequeñitos, que hace parte de nuestros huesos, que están en nuestras raíces. Y aún como cristianos seguimos creyendo muchas mentiras, pero queremos vivir una nueva naturaleza, aún teniendo esas mentiras dentro de nosotros. Pensamos en eso y las ideas que tenemos tienen un fruto. ¿Por qué no vivimos esa nueva naturaleza? Hermano, tenemos que examinar en qué creemos. ¿Qué estás creyendo de Dios? ¿Qué estás creyendo de ti mismo? ¿Qué estás creyendo de lo que Dios ha dicho que debe ser? ¿Qué crees tú del trabajo? ¿Qué crees tú del matrimonio? ¿Qué crees tú de las relaciones con los demás, con la sociedad? ¿Qué crees tú incluso de la iglesia? ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a la iglesia? Si yo en mi pensamiento, mis ideas son punqueras, yo me he visto como punquera.
Si mis pensamientos y mis ideas son góticas, yo me he visto como gótica. Si mis gustos, mis ideas y mis pensamientos son metaleros, yo me he visto como metalera. Entonces, ¿tú qué crees? Conforme a lo que tú crees, así te estás vistiendo. Ay, no, es que yo tengo eso y yo no lo he podido. Entonces, hay que evaluar en qué estás creyendo, cuál es tu raíz, porque el fruto depende de la raíz, de lo que tú estás creyendo. ¿Qué crees de Dios? ¿Todavía piensas que Dios es... Sí, yo sé que Él es poderoso, pero no, esto le va a quedar grande. No, es que este diagnóstico es... No, no, yo sé, yo sé que él puede hacerlo, pero no, 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 con esto no puede. Entonces realmente no conocemos a Dios. Y no estoy diciendo que hay momentos de crisis, yo los he tenido. Y yo digo, ay Señor, ¿por qué este día no? Y vuelvo y leo y digo, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Bueno, Señor, listo, esto está difícil, pero no hay nada imposible para ti. Y el médico podrá, el examen podrá decir esto, pero tú eres Jehová Rafa, mi sanador. No hay nada imposible para ti. Es más, si ya sería tiempo de irme, pues esa es la esperanza de mi llamamiento, que era para lo que Pablo estaba orando, que ustedes puedan entender cuál es su esperanza. Esto es temporal. Tenemos un llamado eterno. Tus frutos evidencian en qué estás creyendo. Si no ves los frutos, evalúa tus creencias. ¿Conoces y crees realmente quién es Dios? ¿Cuál es tu posición? ¿De verdad crees que eres un hijo o una hija amada, hechura de Él, creado para buenas obras? No, es que yo soy como medio bruto, usted no sabe. Yo creo que a mí mi mamá me dejó caer cuando yo estaba pequeño, porque no, yo soy como duro para entender. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y cuando habla hombre, si ven nosotros, no, humanidad. A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Somos únicos. Esta huella no la tiene nadie más, el que me creó de manera única. Y cuando dice somos hechura suya, somos obra de arte. Somos, o sea, tenemos una posición, tenemos un llamado que nadie más. ¿Cuál es tu nombre? Sandra. Hay algo que Dios te llamó a hacer que nadie más puede hacer por ti. Hay un lugar que Él te llamó a ocupar. Un lugar y en un tiempo específico. Que nadie más, por muy capacitado, por muy... Ese lugar ha sido diseñado para ti. Pero a veces no nos creemos eso. Y muchas veces por eso no vivimos en esa nueva naturaleza, porque no creemos lo que Dios dice acerca de nosotros. Y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso. Primero miren quién es Dios y quiénes son ustedes en Cristo. Y luego ahí sí les da los deberes. Ahora vayan y hagan esto. Un llamado, el primer llamado que les hace a caminar en unidad. Preservar la unidad del espíritu con actitudes adecuadas, edificando el cuerpo de Cristo por la gracia que nos ha sido dada. Luego el llamado a caminar en pureza, no anden como los demás, caminen en amor, caminen como hijos de luz, caminen como sabios. Pero yo solo puedo hacer eso cuando conozco realmente a Dios y cuando conozco mi posición en Él.
¿Qué mentiras has creído? ¿Qué mentiras has creído con respecto a Dios y con respecto a ti mismo? Cuando yo empecé en todo este proceso, yo decía, no, Señor. Cuando Él me hablaba y me decía, tú vas a ir, tú vas a ir, yo, no, Señor, usted no me ve. No ve quién soy yo. Ahí sí no me salía, usted no sabe quién soy yo. No, antes yo le decía, Señor, usted no me ve. No ve cómo soy yo. No ve la clase de mujer que yo he sido. Hace como 6 años, no, yo creo que ya 7, fui a un campamento y el Señor me habló a través de la persona que estaba ministrando y me dijo, te veo escribiendo un libro. Estás en un escritorio y estás escribiendo. Ese libro va a ir a lugares donde tú no vas a ir. Y a otros lugares va a llegar antes de que tú llegues. Y yo, bueno, se quedó así, como a los 2 años, alguien más oró por mí y me dijo, te veo escribiendo un libro, te veo en un escritorio. Y yo le decía, Señor, ¿yo qué libro voy a escribir? Mm, libro. Hace 7 años. Y yo decía, no, es que esa historia, mi historia no es digna de un libro. Y en estos días, hace como un mes más o menos de un mes, yo iba en la moto y yo le decía, Señor, quiero que me muestres, porque, o sea, porque como esta negligencia mía o esta rebeldía, no, o sea, no a no escribir el libro. Y yo le decía, Señor, pero es que yo pienso que mi historia, pues no es tan, o sea, hay mejores historias. Y el Señor me dijo, es que no se trata de tu historia, se trata de lo que yo he hecho en tu historia. Y yo me quedé, wow, porque no se trata de mí. Pero yo siempre pensé que era mi historia y no lo que Él ha hecho a través y en mi historia. Yo decía, wow, claro, eso es. Porque ponemos siempre nuestros argumentos, porque siempre ponemos, no, somos como nosotros, siempre sale a relucir nosotros. Y hace más o menos eso, menos de un mes, dije, listo, Señor, lo voy a hacer, hágale. No va a ser más rebelde, lo voy a hacer. Pero como yo no sé cómo hacerlo, voy a contratar a alguien. Dije, recomiéndeme a alguien. La persona me dijo, mire, hay que hacer esto, esto, esto. Y yo dije, mira, sí, pues tiene, él sí sabe, la persona a la que contraté, él sí sabe, ya me deja tareas y ha sido un tiempo aún escribiendo de recordar lo que Dios ha hecho en mi vida, de ver cómo Él ha sido tan maravilloso, extraordinario. Digo, Él sí es digno de contar, no yo. Hermanos, solo cuando lo conocemos a Él podemos empezar a caminar en esa nueva naturaleza. Muchas veces ni siquiera necesitamos que Satanás venga a decirnos mentiras, porque somos nosotros mismos. Tenemos 3 enemigos: la carne, el diablo y el mundo. Y muchas veces somos nosotros mismos los que estamos desacreditando y hablando y no caminamos en esa nueva naturaleza porque no creemos en lo que Dios ha dicho. Dios tiene algo extraordinario y Él nos sorprende de una manera que uno no se alcanza a imaginar. Pero
Lo único que nos hace avanzar hacia ese propósito, hacia lo que Dios tiene, hacer luz, hacer sal, a ser diferentes, a llevar eso que Él ha puesto en nosotros, es conocerlo a Él. No hay otra manera. Yo no puedo decir, bueno, no se trata como de comportamiento. Bueno, entonces yo ahora, no voy a decir más groserías. Y a partir de mañana, hermano, espere y verá que a partir de mañana ya no voy a decir más groserías. Hermano, no se trata de cómo me voy a comportar. Se trata de lo que hay aquí adentro, de cómo lo conozco, de cómo quiero agradarle, de reconocer lo grande, asombroso que es Él. Y no sale de mi corazón una maldición, una grosería, una vulgaridad, porque Él es tan grande y habita aquí dentro. Yo fui adicta desde los 12 años a la pornografía, hasta que el Señor me hizo libre. Y vienen las tentaciones ahí. Sí, yo no voy a manchar. Él quiere venir a habitar aquí. Él ha santificado mis ojos. Él me ha llamado su amada. ¿Cómo voy a ir a revolcarme en la inmundicia? Sabiendo que Él me ha escogido. Y yo estaba ya podrida. Y Él un día me llamó y, como dice el apóstol Pablo, nos escogió. Antes de que yo naciera, antes de que mi mamá estuviera orando por mí, Él ya me había visto. Y no importaba mi condición, yo ni siquiera pensaba, yo no, ni siquiera yo me daba, yo decía, no, es que Señor, ¿por qué me miraste a mí? Y Él decidió mirarme, decidió escogerme. Jesús decidió pagar por todas esas inmundicias que yo hice. Él decidió ir a la cruz por mí. No la maten a ella, mátenme a mí. No la golpeen a ella, golpeenme a mí. Y cuando yo conozco, yo digo, wow. Cuando yo hice la lista de mis pecados, yo dije, las hojas no me alcanzan. Porque yo creo que todos los pecados que decía aquí que no debía hacer, yo todos los hice. Pero cuando hice la lista, dice, solo tengo que pedir perdón y no tengo que hacer nada más. No, porque Él ya lo hizo. Y ese es el evangelio. Pero muchas veces no nos lo hemos creído. No nos lo hemos creído. Él es un Dios bueno, todopoderoso, pero también se enoja. Es que Él es puro amor. ¿Cuál castigo eterno? ¿Cuál? Él es mero amor. Aquí dice que se enoja también. Se enoja. Con Salomón se enojó, porque Salomón inclinó su corazón e hizo lo que a Dios no le agradaba. Y él rompió el reino porque él se desvió. Cuando yo conozco verdaderamente a Dios, yo no juego. Yo no juego con mi relación con Él. Y no lo hago porque, Luzma tan. No, porque hay alguien aquí con el cual yo fui sellada y me ayuda en mis debilidades y me dice, Luzma, eso no lo debes hacer. No debes darle clic allí. ¿No? ¿Qué decido yo? Escucharlo y cerrar y poner los límites. Nada de celular mientras estoy en tiempos de ocio, nada, veo mi computador en un lugar público y pongo los límites. Eso no se trata, hermano, de solo ponerse una ropa y ya. ¿Quieres vivir una nueva? ¿Cuántos de ustedes quieren vivir una nueva naturaleza?
Por eso están aquí. Yo sé que ha sido un desafío venir hasta aquí. Para mí ha sido un desafío venir hasta aquí. Permanece en esta palabra. Vive en ella. Cree lo que hay en ella, aquí. ¿Cuántas veces al día te alimentas? Comidita, ¿cuántas veces come? Yo como hasta 6 veces a veces. Porque pico, parezco un pájaro, pico aquí, pico allá. ¿Cuántas veces nos alimentamos de la palabra? ¿Cuántas veces te alimentas tú de la palabra? A veces solo una vez diaria. Si tú no permaneces en esta palabra, puedes venir a 200,000 campamentos de nueva naturaleza y vas a seguir siendo exactamente la misma persona. Puedes llenar tu cuaderno de muchos apuntes, buenos apuntes, muy buenos. El Señor te puede hablar en sueños, visiones, pero si no permaneces en la palabra, si no vas a la palabra, crees esa palabra y vives conforme a esa palabra y desarraigas esas mentiras que están allí en tus raíces, lo que piensas es lo que haces. ¿Qué estás haciendo hoy que no demuestra esa nueva naturaleza? ¿Cómo eres en tu matrimonio? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo son tus relaciones en el barrio con tus vecinos? ¿Te sometes a la autoridad? ¿Cómo eres en la universidad? ¿Cómo eres en el colegio? ¿Cómo eres en el trabajo? Ay, otra vez lunes. Ay, castigo. Castigo. ¿Cuándo será que viene el Señor para que nos lleve a vivir en la gloria? ¿Quién le dijo a usted que en la vida eterna no vamos a trabajar? ¿Quién le dijo a usted? Una vez me decía mi sobrina, es que uno todos los días alzando las manos nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar todos los días, de noche y de día. La vida eterna empieza aquí, hoy. La nueva vida, la nueva naturaleza empieza aquí, hoy. Y el apóstol Pablo lo dijo. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposas, ¿qué les dijo a las esposas? Sométanse, respeten a sus esposos. Hijos, obedezcan a sus padres. Amos, siervos, en su trabajo, en su matrimonio, en todo. La vida eterna empieza hoy y ahora. En todo lo que hacemos. Nosotros somos la iglesia de Cristo y Él está esperando que nosotros vayamos y lo representemos a donde vamos. Estás tú representando a... Hay gente que solo va a conocer al Jesús que tú le muestres. Hay gente que nunca va a venir a nuestro lugar de reunión porque hay gente que dice, ay, él no va a la iglesia. No, es que la iglesia no es el lugar, la iglesia soy yo. O sea, la iglesia se va para donde yo voy a trabajar. La iglesia está en el barrio, la iglesia está en la alcaldía, la iglesia está en el supermercado, la iglesia está en el colegio, la iglesia está en la universidad. Entonces, nosotros como iglesia, en esa nueva naturaleza, estamos mostrando a Jesús. Lo estamos mostrando. ¿Cómo lo estás mostrando tú? ¿Qué está viendo la gente de Jesús a través tuyo? Eso era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que ir allí, a ese lugar estratégico donde Dios lo había puesto, porque era un lugar de paso para las otras naciones. Y ellos tenían que ser santos y mostrar quién era
el Dios al que ellos servían a través de cómo vivían. Y debían ser diferentes. Y terminaron siendo peores. Peores. Porque dice que cosas que no subía al corazón de Dios, ellos hicieron. Pero Dios tuvo misericordia. Los llevó al exilio. Por amor ejecutó el juicio para que no se autodestruyeran. Y regresaron. Y por eso Jesús vino. Como ellos no fueron capaces de cumplir la ley, Jesús vino para cumplirla. Y dice Pablo, y el misterio que no les fue revelado a ellos, nos ha sido revelado ahora. Que los gentiles vinieron a ser coherederos juntamente con los judíos. Y adivine qué, nosotros entramos ahí. Ese le está diciendo él a los de la iglesia en Éfeso. Los gentiles vinieron a ser parte de esta iglesia. Y ahora estos gentiles, junto con los judíos, van a mostrarle al mundo cómo es que se debe vivir. ¿Estás tú mostrando eso? ¿Estás tú mostrando eso, Sandra? ¿Estás tú mostrando eso? ¿Estamos mostrando eso? Muchas veces no, ¿cierto? Hay gente que no quiere saber de Jesús a causa de nosotros. Hay gente que en vez de ver algo bueno, antes no quiere saber nada a causa de nosotros los cristianos. Yo he escuchado gente que no quiere contratar cristianos porque son perezosos. Yo he escuchado gente que habla mal de las hermanas porque son chismosas en el barrio, las hermanas cristianas. Yo he escuchado de hombres que en medio de la iglesia maltratan, no física, pero verbalmente a sus esposas porque debe sujetarse porque usted es inferior. Este tiempo, hermano, es para reevaluar. Hay un día que le vamos a dar cuentas al Señor por esto. Entonces no es solamente paso 1, 2 y 3. Quiero que inclines tu cabeza y pienses, que le digas al Espíritu Santo, ¿cuáles son esas mentiras que yo he creído? Esas mentiras que están ahí en mí, con respecto a ti, con respecto a mí, a mi posición, a quién soy yo. Esas mentiras con respecto a los demás, con respecto al matrimonio. Incluso muchas parejas que yo he escuchado dicen, no queremos tener hijos, no queremos traer hijos a sufrir a este mundo. No me quiero casar, ¿para qué el matrimonio? ¿Para qué? ¿Qué piensas acerca incluso del dinero? ¿Qué piensas acerca de los recursos? ¿Piensas que servir al Señor es solo cantar en la iglesia o predicar? ¿Piensas que siendo el mejor ingeniero de la región no puedes glorificar a Dios haciendo obras con los mejores materiales, puentes que no se caigan, edificios que no se caigan? Siendo un artista que a través de tus obras la gente conozca a un Dios que ha puesto en nosotros creatividad. ¿O piensas que solo podemos servir a Dios detrás de un teclado, detrás de una batería? ¿Que estás esperando tu oportunidad para servir a Dios cuando has desperdiciado tantas oportunidades que Dios te ha dado de servirle allá afuera, donde la gente necesita conocer a ese Dios todopoderoso
que nosotros tenemos, pero que muchas veces no creemos o no estamos convencidos. ¿Qué mentiras has creído tú que te impiden vivir esa nueva naturaleza que Él ha determinado que nosotros vivamos?